Hola a todos ustedes, queridos amigos de tutora.tv, qué gusto saludarles. En esta ocasión tenemos en De Frente con Raúl Askenazi nuevamente la presencia del Jajam Yosef Malech. Gracias, Jajam, por estar nuevamente con nosotros. De verdad que es un placer. Hablaremos de temas importantes también en esta ocasión. Gracias por estar aquí. Hablaremos del tema. Hemos escuchado en muchas ocasiones que no se puede pelear frente a los hijos, es decir, la pareja, papá y mamá, no es sano que peleen frente a los hijos. ¿Cuál es su postura sobre este tema? ¿Qué opina? Es un tema bastante interesante y muy importante. Importante. Muy importante. Aquí tenemos que empezar primero de definir un concepto que la gente lo tiene muy distorsionado, el entender la idea. A ver. Hablamos de pelear. Pelear frente a los hijos, así es el tema. Y discutir. Pues es lo mismo. Es lo que muchas veces creemos. Creeríamos que es lo mismo. En la definición correcta de pelear es agresión. No necesariamente física, quisiera entender. Eso, ahorita vamos a explicar. Y discutir es cambiar ideas para llegar a un objetivo. Intercambio de ideas y llegar a una solución. Eso es discutir. Nosotros vemos que hasta que los grandes rabinos discuten. Claro. ¿Por qué? Porque Dios nos creó diferentes. Diferente forma de pensar, de entender, de solucionar las cosas. Okay. No existe ninguna ley, ni judía, y ni una religión, y ni civil, que nos comprometa que papá y mamá van a pensar igual. Y van a opinar igual toda la vida toda y en todas las ocasiones. Y en la educación de los hijos. Y entonces podemos intercambiar ideas, que eso es discutir sin agredir. Agredir es pelear. Okay. Y en agresión hay varios tipos. Es sabido, está la verbal, la psicológica, la física. Todos se alarman cuando oyen la física. Claro. Le levantó la mano. Claro, le pegó. Pero los que conocemos en el área y con profundidad, la verbal puede ser mucho más dañina, destructiva y dejar huella que la física. No vengo a permitir ninguna, todas son graves, pero no es menos grave. No demeritemos la verbal, la psicológica. Y hasta más, está la pasiva. ¿Cuál es esa? Cuando te dejo hablar solo y no respondo. Es una agresión. Fuerte. Ya no quiero hablar contigo. Wow. Claro que se vale dar una pausa para pensar. Claro. Pero eso ya... Dejarte hablar dejar de hablar es una agresión. Anímicamente, sentimentalmente. Todo. Un rechazo. Estás haciendo pedazos. No vales nada. Una persona que yo admiro, que yo valoro, que quiero, no le dejo de hablar. Claro, claro. Y entonces, dígame una cosa, hablemos, según esto que ya entendí, que no es lo mismo pelear y discutir, hablemos primero del pelear. ¿Se puede pelear frente a los hijos o no? Muy bien. Creo que usted lo sabe más que yo, que pelear ni frente ni no frente. Es de las cosas que destruyen las relaciones. Y desgraciadamente existe muchísimo. Okay. Muchas relaciones han acabado por agresión. Okay. Ahora, esto de la relación que acaba por la agresión es cuando lo haces frente o no frente. Sin embargo, cuando lo haces frente a los hijos, aparte te llevas de corbata. Entonces, mucho más grave el asunto. Mucho más grave. Mucho más grave. No podemos agredir a nadie. Hasta ni al personal que te trabaja contigo, a tus hijos. No tenemos ni un derecho a agredir a nadie. Y pelear en frente de los hijos de ninguna manera. De ninguna manera, es destructivo total. Primero, que le estamos enseñando a agredir. Es el ejemplo que le damos. Claro. Agredir. Claro. Desde chiquitos los niños crecerían así, ¿no? Y psicológicamente los niños empiezan a tomar una postura. O se hacen parte del fuerte que agrede, o quieren defender al débil. Y eso es lo peor. Y eso es malo. Tomar partido por alguno de los dos. Tomar partido en el matrimonio, en los papás. Eso está todavía más grave. Estamos dividiendo. Y eso no es una unión familiar. Okay. Entonces, y no es una educación sana. Al final, como bien dice, pelear nunca es sano, nunca es bueno, ni frente ni no frente. Pero si por alguna razón vas a pelear, enciérrate. Sí. Enciérrate en el cuarto. 100%. ¿No? Y tratar de solucionarlo lo más rápido posible. Y controlar que sea lo menos posible de agresión. Agresivo posible. Ahora, podemos pasar a la otra parte, que es discusión, que esta es la que más me importa. Porque si ya me dijo de tajo que pelear no, quiero entender que en el tema de la discusión hay algo por ahí. ¿Se puede o no se puede? La discusión es
muy sana. Es lo que hace crecer las relaciones. Es constructiva. Constructiva. Borei Olam, Dios nos creó diferentes para que en la diferencia vayamos creciendo. Okay. Cuando yo oigo tu punto de vista y tú oyes el mío, la conclusión va a ser mucho más asertiva. Cuando dos socios están discutiendo si invertir o no invertir, si producir más, producir menos, es mucho más probable que la decisión que tomen es correcta que si piensa una persona sola. Porque uno está cerrado en su idea. Pero eso es cuando lo hacemos con respeto, oyendo al prójimo, a la persona que está frente de ti, que está cambiando la idea, y con la intención de querer cambiar. Okay. Estar dispuesto que si te convence a la idea que te está proponiendo tu socio, tu pareja, el que sea, tener esa humildad de decir, me pareció muy buena idea. Es decir, de antemano estar abierto a la opinión de la otra persona, porque si estoy cerrado, pues entonces esta discusión ya no sería constructiva. No es constructiva, no lleva a nada. Pero ¿qué línea tan delgada puede existir entre la discusión y la pelea? Porque la discusión es muy constructiva, la pelea es muy destructiva, pero lo que divide de verdad entre una discusión y una pelea es algo de verdad nada, es una línea muy delgada. ¿Se puede llegar a discutir Raúl, sin pelear, Jajam? Muy buena pregunta. Normalmente discutimos y nos lleva esto al pleito. Hay 4 pasos importantísimos en las terapias que se tienen que llevar a cabo, que hoy no creo que tengamos el tiempo para desglosarlos. Okay. Si me invitan en otra oportunidad, lo vamos a tratar de transmitir. Yo lo traigo como un ejemplo. Los ejemplos son muy sanos. La Torá, Shlomo Amelech, hizo un libro de ejemplos, el Mishle, los Hamim. Es como estar en una carretera libre, de ida y vuelta. Okay. Cualquier distracción, pues, se hace un accidente mortal. Destructivo. La discusión, estás en tu carril. Cuando empezamos la agresión, ya nos pasamos al carril de al lado. Okay. Y ahí estamos en peligro. Hay que tener la misma atención que tenemos cuando estamos en una carretera, en cualquier carretera, pero mucho más en una libre, que centímetros pueden hacer un cambio. Es un ejemplo muy preciso, muy puntual. Cuando hablamos de la discusión constructiva, en la cual te contienes sin agredir, sin pelear, quiero entender que por eso nuestros jajamim dicen que la pareja llega a dar o a ser la mejor versión de sí mismo justo en pareja, por esto mismo de las discusiones. El Ezer Kenegdo. O sea, si queremos definir la palabra cuando Dios hizo el matrimonio en Bereshit, ¿cómo lo define? Adam y Hava, Ezer Kenegdo. Que vendría siendo una ayuda en contra. ¿Qué es la ayuda en contra? Es como la luz. La luz es positivo o negativo. No hay dos positivos. El positivo y negativo te hace llegar a ser mejor persona. Esto nos lleva a la mejor versión de nosotros mismos al tener a alguien que discuta contigo. Claro, y que piense diferente a ti. Por eso también, por ejemplo, en las yeshivot, etcétera, lugares de estudios, se estudia en Habrutot, ¿no? En parejas. ¿Por qué? Para que exista este tema de discusión. Pues, muy bien, eso no tenía contemplado, creo que es un ejemplo muy claro. En su lugar. Y cuando los ves, parecería que están peleando. Se gritan, pero no están peleando. Una vez, una secretaria de una yeshiva empezó y a los 2 días le habló al director a decir que arriba está la cosa muy difícil, que venga a poner orden porque si no aquí va a haber... Están matando. Sí, y cuando llegó el rabbi vio que todo estaba bonito, pero estaban discutiendo, estaban cambiando ideas. Claro. Y la Gemara dice, estudiar solo no es bueno. No es bueno. No es bueno. Porque no tienes este intercambio de ideas, no tienes quien te afile, vamos. Lo mismo pasa entonces en el matrimonio. En la vida en general. En la vida en general. Ahora, hablemos puntualmente. Esta discusión buena, positiva, de la que hablamos, constructiva, ¿sí se hace entonces delante de los hijos? Porque puede ser constructiva para mí, con mi madurez, con mi pareja, pero para mostrar eso a los hijos también, ¿o no? Muy bien. En mi punto de vista, es algo que llegué los últimos años en la experiencia en la educación. Si es un tema que no es una decisión de vida. Ejemplo, ¿a dónde vamos a ir de vacaciones en la próxima? Si vamos a la playa o vamos a Disneylandia, y el papá quiere una cosa y la mamá otra y lo hacemos de una forma sana, es muy sano que los hijos vean
que hay un Intercambio de ideas que cada quien opina y diferente y que no pasa nada y se aman igual y se quieren igual. Okay. Y que la decisión que se toma al final es en conjunto y la mejor, que eso bien, todavía es muy importante. Pero también, por ejemplo, ahí pueden evaluar si estamos en el momento económico para hacer un gasto tan grande o no tan grande, tenemos que ajustarnos. Pero cuando es una decisión importante de ideología, escuelas, qué escuela vamos a decidir para nuestros hijos, decisiones importantes dentro de la educación o de la vida, ahí yo recomiendo que no sea frente a los hijos. Mantenerlo en privado. ¿Por qué? Hay que saber que una de las partes de la formación de un niño es tener un papá y una mamá. El papá y la mamá, fuera de darle todas las necesidades técnicas a los hijos, le damos una seguridad. Okay. Cuando papá y mamá salen en una sola voz sobre una decisión, eso le transmitimos seguridad a los niños. Cuando los niños ven frecuentemente discusiones, aunque sean sanas, les traemos inseguridad a los niños. Por eso vemos también hoy en día muchos jóvenes muy inseguros. Indecisos. Por lo mismo, no tienen ese papá y esa mamá que les radian esa seguridad. Cuando viene papá y mamá y dicen, ya platicamos y decidimos que lo correcto es esto para ustedes como hijos o para la familia, le da una seguridad impresionante. Claro, no vamos a cambiar de país, no vamos a ir a vivir a otro país. Pero puse atención en sus palabras. Ya platicamos y decidimos. Es decir, que los hijos sepan que hubo una discusión. No discusión, no, o que sepan que hubo una plática, plática. Y que entre los dos decidimos firmemente algo. Eso le da seguridad a los hijos. Porque si ven esta discusión, transmite inseguridad. Miren nada más. Transmite inseguridad. A pesar de que la discusión sea sano, esto es interesante. Es uno de los factores que tenemos en contra de la democracia en términos generales y con toda la comunicación que tenemos. Porque oímos todas las versiones en los gobiernos. En los tiempos de antes salía el presidente al balcón y decía, hoy en el país vamos para acá. Y la gente aplaudía. Claro. La gente se sentía protegida por un presidente. Se sentía segura. Cuando estamos oyendo los debates que hay en el Parlamento, y esto nos trae inseguridad dentro de los países. Es dentro, con todo lo bonito y sano que es la democracia y es lo correcto, todos los pros pero tiene su parte débil. Sus contras. Su parte débil. Como en todo. Entonces habría que procurar pensar y ser coherentes al momento de discutir, hacerlo también en privado cuando son cosas relevantes. Y cosas irrelevantes que estamos en el coche, ¿a dónde quieren ir a comer hoy? Se me antoja de carne, se me antoja de leche, no pasa nada y hasta es sano. Es sano, que vean, porque el día de mañana cuando tenga una diferencia con su pareja, va a decir, papá y mamá también tenían diferencias. Claro. Y no es nada que afecta en un matrimonio, igual se quieren. Pero en lo relevante, decisiones firmes y seguras para transmitir seguridad. Y parte de lo que transmite seguridad es cuando los papás muestran afecto, con discreción y con respeto frente a los hijos, que se quieren. Ese es otro tema que quería platicar con usted, porque hablamos, y la verdad el origen del tema es el pleito frente a los hijos, que ya estamos seguros y claro que no, y tampoco no frente. El tema de la discusión nos quedó muy claro, depende si es relevante o si no, pero el tema, como bien menciona, del cariño, del afecto, creo que también es un tema muy importante para cerrar la entrevista, porque podrían existir ideas, olas de Jajamín que dicen que hay que ser muy recatados en el tema, en frente a los hijos, en este tema, en este concepto de muestra y cariño. Pero por otro lado, sí es importante que también los hijos vean que papá y mamá se quieren y que así debe de ser y que entre papá y mamá pueden existir estas muestras de cariño. ¿Dónde está el punto medio? ¿Qué recomienda usted? Muy bien. Es una línea también delgada. Delgada igual. Delgada. Yo lo comenté con Rav Noah Orlovik, que es un educador muy famoso, que él lo platicó con un mashgiach de Ponevich en su tiempo y le dijo que es muy sano. Obvio, siempre. Y no siempre es físico y enamoramiento. No, una palabra de cariño, una cercanía, una palmada, una palabra de admiración uno al otro. Claro. Es una muestra de afecto que trae el papá, mamá, que es importantísimo. Sí, es importante. Muy importante en la formación de los hijos. Pero entonces, ¿dónde está esa línea delgada de decir esto ya no? ¿Dónde sí es sano
en esta parte de la muestra, ya sea física, verbal, etcétera? ¿Y dónde está esta parte donde digas, ya no, porque la verdad, no sé si me dejará mentir, en ocasiones hasta los hijos, ya cuando están más creciditos, hasta incómodos se sienten, ¿no? Eso. Muy bien. Tiene que ser muy superficial. Y al final la decisión entre esta línea delgada, ¿dónde está? Al final siento que es sentido común de la pareja, ¿no? La pareja tendrá que usar su sentido común hasta donde sí es sano y hasta donde ya no es sano. No podemos decir todo. Ajá, para ir cerrando esta entrevista, qué complicado ser padres, ¿no? ¿Cuántas cosas hay de por sí? La relación con el matrimonio y aparte la relación con los hijos, qué complicado, ¿no? Y le voy a decir algo para cerrar, lo que dice el Maharam Prag. El matrimonio se llama binyan, es una construcción. Es complicada. Y los hijos se llaman ben, porque nos forman, nos construyen. Todo viene mismo de raíz. El matrimonio y ser papá, nos crecemos como personas. Es un constantemente crecimiento. Y en cada etapa tiene su reto. Increíble. Jajam, nos ha quedado muy, muy claro todas sus palabras, sus conceptos. Agradezco mucho por compartir de su sabiduría y por compartir de su tiempo. Y gracias por darme este foro para poder expresar un poco mi experiencia. Al contrario, para nosotros es un placer y seguramente que a la gente no nada más que le habrá gustado, sino que le servirá de mucho esta plática. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Bezrat Hashem, yo me despido de ustedes, queridos amigos, recordándoles que a mí las cosas me las dices de frente. Muchas gracias.